Hemos visto noticias con relación a personas que experimentan una gran enfermedad terminal. Esta enfermedad terminal que hay en personas, muchas veces ya la morfina no calma el dolor que sienten en su cuerpo, en sus huesos, en sus órganos, y recurren a la eutanasia. Y el propósito de recurrir a la eutanasia es evitar seguir sufriendo, evitar seguir teniendo esos dolores infernales que experimentan en su cuerpo. O también hemos escuchado noticias de personas que han fracasado en sus negocios, donde han sido personas de éxito, adineradas, y de repente caen en la bancarrota, pero ellos optan por el suicidio y lo hacen con el fin de no sufrir, de no enfrentarse a lo que vendrá posterior a lo que le sucedió. Y muchos evitan el sufrimiento de una o de otra forma. Y el sufrimiento es algo que ha estado presente en la vida de los hombres en esta humanidad. El hombre siempre va en pos de buscar la felicidad y el bienestar de ellos sobre esta tierra. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia con relación a esta teología del sufrimiento? ¿Qué debe hacer el creyente frente al sufrimiento y cómo la soberanía de Dios también está detrás del sufrimiento? Y en esta mañana he titulado el sermón El creyente y la soberanía de Dios en el sufrimiento, para lo cual les invito a que abramos nuestras Biblias en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Continuaremos con nuestra serie de sermones en esta mañana, en esta carta. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice las Escrituras de la siguiente manera: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Pueden sentarse. Este versículo es una conclusión o consecuencia de lo que Pedro viene exponiendo en la carta. Y él toca ahí la palabra padezcáis, o padecer, o sufrir. Y el sufrimiento podemos clasificarlo en dos formas. Hay un sufrimiento que es físico y otro que es moral. El sufrimiento, muchos también lo diferencian del dolor, pero por lo general dolor y sufrimiento se usan sinónimamente. Así que cuando los toquemos sufrimiento y dolor, pues prácticamente estaríamos apuntando a lo mismo. Algunos dividen el dolor como ese dolor que da en el cuerpo, pero ese dolor persistente se vuelve posteriormente en un sufrimiento porque el dolor no se quita o no se apacigua. Pero en este caso vamos a hablar de dolor y sufrimiento o padecimiento usándolos como sinónimos. Y hay un dolor que es físico y un dolor que es moral. Un dolor que es del ser de la persona, de los sentimientos de la persona, de lo que es
el alma de la persona, esa parte ontológica que el hombre tiene. Y para explicar un poco de este sufrimiento moral, nosotros podríamos ver un ejemplo de ese sufrimiento moral y podríamos ir a Isaías, capítulo 38, versículo del 1 al 3, cuando Isaías le dice a Ezequías que él va a morir y Ezequías está enfermo de muerte, y viene el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Pero el texto termina: y lloró Ezequías con gran llanto. Ese es un dolor moral, un dolor del sentimiento, del ser de la persona. Él no está llorando porque simplemente tenga una enfermedad física, él está llorando porque la muerte va a llegar a su vida. Y podríamos citar otro ejemplo, y es el caso de David, cuando su hijo Absalón muere. Y este es un pasaje que quizás lo que tengamos hijos, podemos experimentar cuán profundo dolor hay en el alma de un padre cuando un hijo fallece o muere. Segunda de Samuel, capítulo 19. Podemos mirarlo desde el capítulo 18, versículo 33. Aquí vemos una escena de cómo el sufrimiento, el dolor, la aflicción tocan al rey David en lo más íntimo de su ser y de su corazón. Dice segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 36, cuando vienen a darle la noticia de que su hijo Absalón ha muerto. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío Absalón. Un padre sufriendo, afligido, con dolor en su alma y en su corazón porque su hijo ha muerto. Y él expresa desde lo profundo de su ser este sufrimiento llamándole hijo mío, un hijo que se había rebelado contra él, se había levantado contra el rey. Pero a él le dolió la muerte de su hijo. Él sufrió dolor intenso, agudo en su corazón por el fallecimiento de Absalón. Un dolor que los que somos padres podemos experimentar cuán profundo es el fallecimiento de un hijo y cuánto dolor provoca a nuestros corazones. Y eso es una aflicción y un dolor que es moral en el hombre, en el ser humano. Pero en este caso de Primera de Pedro, que estamos leyendo, el sentido de padecer, de obedecer, más que ser por un dolor físico, más que ser por un dolor, podríamos decir, moral por los ejemplos que hemos visto, es un padecimiento que es producido porque son personas que han comenzado a conocer a Jesús,
a obedecer a Jesús, a caminar con Jesús, a amar a Jesús. Es un dolor que el apóstol lo muestra y dice, porque mejor es que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. Hay dos clases de forma de padecer, haciendo el bien o haciendo el mal. Y en el medio él coloca la soberanía de Dios en este asunto, si la voluntad de Dios así lo quiere. Pero, ¿qué significaba padecer haciendo el bien? El mismo versículo 16, la parte final, habla de la buena conducta que mostraban o debían mostrar estos creyentes. Y esta buena conducta no era un simple conductismo o una simple moralidad delante de la sociedad, sino que él habla de una diferencia, dice, vuestra buena conducta en Cristo. ¿Y por qué vuestra buena conducta en Cristo? Porque estos eran gentiles. Y el apóstol le dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Estos creyentes habían cambiado todo eso por la buena conducta en Cristo, por caminar en Cristo, por vivir a Cristo en sus corazones. ¿Y cómo era la conducta de estas personas? El versículo 15 dice que si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eran personas cuyos corazones habían sido santificados por la obra del Espíritu de Dios en el corazón de ellos. Eran personas que estaban siendo perseguidas o afligidas o tenían dolores, sufrimientos por causa del testimonio de Jesús. Pedro le está escribiendo a esclavos. En este primer siglo se practicaba la esclavitud. Y no sabemos cómo llegó el evangelio a los esclavos. Pero los esclavos habían abrazado al Señor. Habían abrazado a Jesús. Habían visto que a pesar de que ellos estaban esclavos, en Cristo eran libres. Habían conocido el evangelio. Y quizás podían tener amos malos que los maltrataran. Y quizás en un momento determinado les tocaba decidir entre si obedecer al amo para no recibir un castigo o obedecer a Dios desobedeciendo a su amo y por consiguiente le llevaba un castigo. A esto estaban expuestos estos hermanos que estaban en esclavitud. O le está hablando también a mujeres que están casadas cuyos maridos no son creyentes, pero al parecer estos maridos que Pablo toca aquí eran un poco más agresivos con estas mujeres. Porque en el primer siglo quien definía cuál era la religión de la casa no era la mujer sino el hombre. Y el que la mujer cambiara el Dios que tenía en su casa por otro era una afrenta o una humillación contra ese marido. Pero estas mujeres habían abrazado a Jesús. Estas mujeres en medio de todo se encontraron con el evangelio. El evangelio estaba comenzando a esparcirse por toda esa Asia Menor. El evangelio comenzaba a multiplicarse, el evangelio era algo nuevo para las personas, pero las personas comenzaron a entender el plan de redención. Fueron personas que amaron a Jesús, abrazaron a Jesús y no les importó el morir por él. Ellos conocieron, como dice las Escrituras, al Nazareno. El ser creyente en el primer siglo no era algo sencillo, no era algo fácil. El ser creyente bajo el imperio de Nerón, de Calígula, de muchos otros emperadores, no era algo de decir yo soy creyente. El decir creyente en esos 3 primeros siglos era declararse muerto. Ese era el contexto en que Pedro está escribiendo, de sufrimiento, de aflicciones. Y mis hermanos, el cristianismo está ligado fuertemente al sufrimiento.
El cristianismo está ligado al sufrimiento. Si usted analiza la teología del sufrimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, la va a ver en todas las páginas. Y si no, miremos lo que dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, el Señor no había muerto. La cruz no era el símbolo que hoy nosotros tenemos como símbolo de muerte, del cristianismo, de salvación, de resurrección. En ese momento Jesús no había muerto, no había resucitado. Y la imagen que ellos tenían de la cruz era una imagen de tortura, de sufrimiento y de muerte. Pero Jesús le dice a ellos, si ustedes quieren venir en pos de mí, tomen su cruz. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero también el Señor deja ver esto en las Escrituras. Y Él le dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Si usted quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque no va a vivir y actuar como los demás. Y eso le va a causar persecución. Es más, el mismo Señor dice, el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. El Señor Jesús nunca ocultó la verdad del sufrimiento a sus seguidores. Bienaventurados si por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de males. Y el Señor Jesús le dice, a ustedes los entregarán en los tribunales, los meterán presos, es más, los matarán y pensarán que están dando culto a Dios. El Señor siempre les dejó ver esta gran realidad. Y si no, miremos la muerte de Esteban. Esteban fue apedreado. Y en medio de ese gran sufrimiento, aflicción, él pudo decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, vemos que el Evangelio, hermano, la palabra de Dios fue llevada por muchas personas por medio de la sangre. Sangre de mártires, sangre de gente que estuvo dispuesta a no negar a Cristo. Y eso los llevó a sufrir. O vemos el ejemplo más sencillo, los apóstoles. El apóstol Mateo sufrió el martirio y fue asesinado por una espada. O Marcos murió en Alejandría. Después de ser arrestado, fue arrastrado por caballos en medio de la calle hasta que murió. O si nosotros podemos ver a Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros de un pináculo, del pináculo del templo. Y fue arrojado porque no negó la fe en Jesucristo. Y si nosotros vemos a Santiago, hijo de Zebedeo, porque habían dos, dice que este era un pescador y un líder religioso bien influyente en esa época. Y dice que fue decapitado en Jerusalén. Y habla la historia que el oficial romano que custodiaba a Santiago miró sorprendido cómo defendía su fe en juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución. Vencido por convicción, declaró su fe, su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristianos. Esto eran como vivieron estos hombres, los apóstoles, cómo murieron. Pero
¿Cuál era la actitud de estos hombres? Es más, el apóstol Pablo es un ejemplo de cómo él enfrentó los momentos de aflicción, de tribulación, de dolor. Y el apóstol Pablo, él pudo decir, estamos atribulados en todo. Y estamos hablando del Nuevo Testamento y estamos hablando de hombres de Dios, de hombres que amaron a Dios, de hombres que obedecieron a Dios, de hombres que sirvieron a Dios, pero que están sufriendo por causa del Evangelio. Y Pablo pudo decir, estamos, no solo él, sino los hermanos que estaban en ese momento con él. Y él los incluye en la carta a los Corintios cuando él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, nuestra carne mortal. Y él pudo seguir diciendo en su experiencia del sufrimiento por causa del Evangelio, del testimonio de Jesús, el apóstol Pablo pudo seguir diciendo, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos y en mucho frío y en mucha desnudez. El sufrimiento de un hombre que ha entregado su vida, su alma al servicio de aquel que todo lo puede, que todo lo hace, al servicio de aquel que para él nada es imposible. Y Filipenses también le escribe Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Pero ¿cuál es lo más grande que había en su corazón en medio de todo esto? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No entendemos el sufrimiento, hermanos. Es algo difícil muchas veces comprenderlo. Y esto choca duro muchas veces con el bienestar y la teología de la prosperidad que muchas veces se predica. Y creo que Dios puede bendecir y prosperar a los hombres. Y Dios puede tenerlo en un bienestar sobre esta tierra. Pero como enseñaba el pastor Oduber, la verdad tiene 2 alas, no una sola. Hermanos, ¿y cuánto necesitamos aprender nosotros hoy en día de esta doctrina? ¿Cuánto necesitamos aprender hoy en día de estos hombres? De cómo los cristianos del primer siglo enfrentaron las aflicciones, el dolor, el sufrimiento. Estos cristianos estaban dispuestos a todo por Cristo. Amaban congregarse a pesar de que los perseguían, los cogían, los ultrajaban, la sociedad los rechazaba. Amaban congregarse, inclusive fueron hasta escondidos a congregarse a las catacumbas para poder adorar al Señor. No había excusa en medio de esa gran persecución, gran aflicción, gran dolor, gran sufrimiento que ellos padecían por causa del mismo imperio donde estaban. ¿Cuánto necesitamos
mirar la historia y acordarnos de ella. A los hermanos a los que Pedro le escribe esta carta, que están sufriendo, que están padeciendo, Pedro, conociendo todo esto, porque él estuvo con Jesús, él caminó con Jesús, Pedro les deja ver la esperanza de gloria que hay en medio de todo esto. Y él pudo escribirle ahí en el capítulo 4, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso fue lo que aprendió Pedro, a gozarse en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción. Y Pedro lo habla con experiencia. La amarga experiencia de haber negado al Señor. Él negó a Jesús y padeció haciendo el mal. Pero Él les está diciendo a ellos, ustedes padezcan haciendo el bien. Y después nosotros, por la tradición, vemos que Pedro muere supuestamente crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su maestro. Hemos visto cómo estos creyentes han sufrido por causa de hacer el bien, por causa de vivir la palabra de Dios, por causa de servir a Cristo. Y Dios tiene el dominio y el control de todas esas situaciones. ¿O ustedes creen que todos esos martirios estaban por fuera de la mano de Dios? ¿Ustedes creen que todos estos hombres, los apóstoles, los siervos de Dios, los 12, los que colocaron el fundamento y todos los demás que estuvieron con el Señor, la forma en que ellos murieron, ¿ustedes creen que estaba por fuera de la voluntad, de la soberanía y de la administración de Dios? Y es donde nosotros vamos y muchas veces no entendemos, hermanos. Es más, Pedro ahí mismo dice en el versículo 22, capítulo 3, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios como el soberano, Jesús como el Señor, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y es cuando uno comienza a ver en el versículo que comenzamos leyendo, el texto que le escribe el apóstol Pedro a estas personas, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿En qué sentido? En que si la voluntad de Dios así lo quiere, se va a sufrir. Y si la voluntad de Dios así lo quiere, no van a sufrir. Quizás muchos de los que somos creyentes, no solamente de aquí, sino de muchos lugares, no sufrirán, hermano. Pasarán esta vida bien, morirán bien. No significa de que no tendrán sufrimiento, dolor, aflicción, con relación a otros hermanos que de pronto están en la China, en Rusia, en países comunistas, lo que había en Rumania, cómo los cogían. Quizás no van a pasar eso. ¿Y saben por qué? Porque la voluntad de Dios así lo ha querido. Pero la Biblia nos muestra que si la voluntad de Dios lo quiere, se va a sufrir dolor. Y el plan de Dios para el hombre no fue el sufrimiento. El sufrimiento entró al mundo con el pecado. El sufrimiento llega a nuestras vidas por causa de nuestros pecados o por causa
del pecado de otro. Pero Dios también permite en su soberanía y de una forma directa que eso llegue a nosotros. ¿Y por qué lo hace? Yo no lo sé, hermano. ¿Por qué lo permite? Yo no lo sé. Pero Él sí lo hace. Y no se asuste porque es más, bienaventurados somos si Dios así lo hace sobre nuestras vidas. Hay una bienaventuranza. Y nosotros podemos ver esto en la vida de dos personas en las Escrituras. Miren, vayamos a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Aquí está Jeremías. Y Jeremías está hablando de que Dios lo está afligiendo. Dice Lamentaciones capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Hablando el profeta, está hablando con relación a Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Atestó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me abrigó de ajenjo. Mis dientes quebró como cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperé. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el Señor. Jeremías está viendo su aflicción como de parte de Dios. Y él reconoce en medio de todo esto, a pesar de lo que está viviendo, de lo que está pasando, él está diciendo, Dios es bueno. Y su misericordia son nuevas cada día. Ahora, vayamos al último ejemplo para ir terminando, el libro de Job. El libro de Job, una vez me dice un hermano que para él le parecía una tontería la conversación que tuvo Dios con el diablo. No, hermano, a mí eso me parece una tontería. ¿Cómo así que Dios y el diablo? Y Dios que tiene que estar hablando con el diablo y todo lo demás. Y entonces, hay hermanos que piensan así. Al principio casi me convence. Oye, sí, ¿verdad? Tiene que estar. Pero
Pero ustedes saben qué hubiese pasado si ese diálogo no se da y si ese diálogo no queda escrito. No hubiésemos sabido que le había acontecido a Job. No hubiésemos sabido de que Dios es soberano en el tema del sufrimiento. Habríamos quedado mudos. Pero hoy en día podemos ver y podemos entender todo lo que Dios hizo. Y el capítulo 1, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, o sea, Dios buscando al diablo y sonsacándolo. Así como cuando uno sonsaca a alguien. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás al Señor y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí Satanás está reconociendo que Dios tiene el cuidado y la protección de Job. Es más, Satanás le pide permiso a Dios y le dice, extiende tu mano sobre él y tócalo. Quítale la protección que tiene y vas a ver cómo te va a blasfemar. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y ya conocemos el resto de la historia. Pero ustedes saben qué pasó con Job en medio de todo ese sufrimiento que él vivió. Él expresó lo que había en su corazón, en su alma, con sus palabras. Él no fue un ser insensible. Es más, él dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concedido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Y él sigue diciendo, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Él sintió el dolor, la aflicción en todo esto. Y él lo pudo expresar. Pero por todo el relato que da las Escrituras, sabemos que el corazón de Job estaba en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que del polvo me levantará. Hermanos, en este tiempo, nosotros quizás estamos en muchas comodidades. De pronto hemos visto las cosas como muy simples con relación al ser creyente, al seguir a Cristo, a caminar con Cristo. Y quizás, no sé cuántos nos hemos contagiado de esa simplicidad, de ese ir y venir, y que nuestra vida se haya acostumbrado solamente a congregarnos, a devolvernos. Pero tenemos que volver los ojos a qué nos enseña las Escrituras con relación al tema de seguir a Cristo. Tenemos que procurar cada día darlo todo por el Señor. Yo no sé qué aflicción esté viviendo cada uno de los que aquí están presentes. Lo único que puedo decirle, hermanos, es que el Señor escucha la oración de los justos y sus oídos están atentos a las oraciones de ellos.
el apóstol Pablo pudo decir que las aflicciones del presente siglo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las Escrituras nos enseñan con relación al sufrimiento de que Cristo vio con gozo, su alma se regocijó de ver el fruto de la aflicción de su alma. Pero Isaías también dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Mis hermanos, la verdad, muchas veces a uno le causa tristeza ver que personas atribuyen sufrimiento, hermanos, a unas cositas que, ay, se me derramó la leche en el vestido, ya se me dañó el día. Hermano, y sufren, no, que ya la camisa, y hermano, y por cualquier circunstancia se nos daña el día. No, que es que entré y fulano no me saludó hoy. No, que es que no me miró, no, que... Hermano, y por unas pequeñeces nuestros corazones y nuestras almas se amargan, hermanos. Pero cuando uno ve el ejemplo de estos hombres, cómo era que sufrían por el Evangelio, cómo era que vivían el Evangelio, cómo era el verdadero llamado a seguir a Cristo. Creo que esa pequeña diferencia la echaría uno a un lado y se abrazaría, o uno dice, bueno, se me derramó el café, me voy a cambiar la camisa. Bueno, pasó esto, me golpeé. Pero tenemos que entender a la luz de las Escrituras cómo debe ser nuestra reacción frente a las aflicciones y frente al sufrimiento. Mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Les invito a orar, mis hermanos.